Y ahí está. Entonces, aquí me di cuenta que abajo, ah, acá, hay un bosquejo re bueno de cómo es el estuche, así que en vez de dibujarlo yo, voy a copiar acá. Así que aquí podemos pensar que este va a ser el estuche. ¿Y cómo uno podría abordar este problema? ¿Cómo podría uno saber si cabe el de 11, el de 12,9 o el de 13,5? ¿Qué uno tendría que hacer? Por ejemplo, si el largo es 12, obviamente va a caer el de 11, ¿cierto? Cosa de meterlo nomás. Pero ¿cabrá el de 12,9? ¿Cabrá el de 13,5? ¿Cómo podríamos llegar a saber eso? ¿Alguien, alguna, no, no necesariamente la Isidora, alguien que lo haya hecho quizás? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué hay que pensar para resolver este problema? ¿No? Calcular los lados. Mira, para resolver el problema y hacerlo con un puro cálculo, ver si caben cualquiera de los lápices, cualquier lápiz que me den, hay que ver cuál es la distancia más grande que se puede recorrer dentro de ese estuche. Entonces, si yo veo cuál es la distancia más grande que hay dentro del estuche, una línea recta, ¿cierto? Como un lápiz, ahí yo tengo mi máximo. Este es el máximo de distancia que tengo. Entonces, si hay un lápiz que sea más grande que eso, no cabe en el estuche. Si hay un lápiz que es más chico que esa distancia máxima que está dentro de ese estuche, una línea recta que se pueda trazar dentro del estuche, estamos bien. Pero si sobrepasa esa distancia máxima, no cabe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será esa distancia máxima? La distancia máxima que se puede trazar dentro del estuche es la de una diagonal a la otra. ¿Se fijan? Si yo tengo, si yo tomo esta diagonal, sería mi mouse, ¿cierto? Cuando yo muevo el mouse, ¿o no? Sí. Pero si yo trazo mi lápiz o mi inicio de raya en esta diagonal, la distancia más larga que puede abarcar este estuche va a ser hasta la otra diagonal, del lado opuesto. ¿Se fijan? Esa va a ser la distancia más grande. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Todo sí? ¿Gloria? Sí, 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 que Ya. estoy tratando aquí de buscar esta guía, Este es no el la ensayo. tengo. Claro, es que descargué uno que dice ensayo, pero no era nada que ver. Es que el ensayo uno lo puede resolver ahí mismo en el cursos. No, déjame Fíjate, mira, buscarlo. aquí tú te metes, para los que no saben, se meten acá, está toda esta barra de herramientas, ¿cierto? Ustedes se van a test y aquí van a salir un montón de ensayos. Bueno, si ya terminó ya a las 6, pero se meten y lo empiezan a resolver. Aquí no me sale la opción Ah, porque yo soy el profe, entonces yo puedo ver las ah, ya ahí estadísticas. está. Ya, Sí. ya, ahora sí. Los ensayos están todos en la parte de test. La guía y clases están aquí en el material docente. Ujú. Ya, Y síganme. ahí están hablando del chat. ¿Qué no le sale, Belén? Como las respuestas correctas e incorrectas que tuve. Debería salirte cuál es la correcta e incorrecta. Porque en el fondo te sale el puntaje. Sí, solo me sale el puntaje. Vaya. Hay un problema con una. Creo que se dieron cuenta los que lo hicieron que se repitió una. Eso fue- ya, yo soy el único que puede ver entonces la alternativa es correcta. A ver, voy a ponerlo. Tiro para que. mm, ya listo, ahora lo pueden ver. Gracias. Ya. Ya volviendo al problema, entonces, si uno calcula
cuánto mide esta distancia máxima, uno ya tiene cuál es la distancia máxima que puede caber un lápiz más grande que puede caer en el estuche. ¿Ya? Pero teniendo, por ejemplo, si esa distancia máxima es 12, sabemos que el de 12,9, o sea, de 12 para adelante ya ninguno cabe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Mm, mm. Ya, entonces nos dicen que el ancho son 3, está muy clarito así. Entonces, que el ancho son 3, ¿cierto? Centímetros, el alto son 4 centímetros y el largo son 12 centímetros. ¿A quién se le ocurre cómo poder calcular esta distancia de la línea roja? Si tengo los lados. Juan, Profe, lo saqué como diagonal igual a raíz cuadrada de la suma de los lados al cuadrado, de claro, cada ¿cierto? lado al cuadrado. Ujú. Claro, entonces uno podría, por ejemplo, decir que acá, en la base, yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces aquí está el lado recto. Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo de catetos 12 y 3, ¿cierto? ¿Por qué yo hago esto? Porque este triángulo rectángulo, la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser un cateto de este triángulo rectángulo que está en diagonal. ¿Se fijan? Este aquí está acá. Este está acá. Y aquí están en ángulo recto. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuánto mide esta hipotenusa? La de morado. Pongámosle, no sé, po. Ah, ¿cuánto vale A? Por Pitágoras nosotros sabemos que es 3 al cuadrado, ¿cierto? Los catetos al cuadrado, 2 al cuadrado va a ser igual a cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 144. 144 más 9 es 144 más 10, 154 menos 1, 153. Y eso es igual a cuadrado, ¿cierto? Entonces A cuadrado vale eso. Pero ahora tenemos que calcular la distancia roja, ¿cierto? Que pongámosle que vale B. B. Entonces, nuevamente por Pitágoras, yo sé que A cuadrado más 4 cuadrados, ¿cierto? Este otro cateto, que está acá, más 4 al cuadrado, tiene que ser igual a B al cuadrado, ¿cierto? Esta hipotenusa que está acá. A cuadrado vale 153. 4 al cuadrado vale 2, o sea, 16, perdón, y eso va a ser igual a B cuadrado. ¿Cuánto es 153 más 16? 169, ¿cierto? Entonces 169 es igual a B cuadrado. ¿Cuánto vale B cuadrado entonces? O sea, ¿cuánto vale B, perdón? ¿Cuánto es la raíz de 169? 13, ¿cierto? 13 centímetros. Entonces, este es el valor de la distancia máxima que puede caber dentro del estuche, 13 centímetros. Por lo tanto, todos los lápices que sean menores o iguales a 13 centímetros caben. Todos los lápices que sean mayores a 13 centímetros no caben dentro del estuche. Porque 13 centímetros es la distancia más larga que se puede trazar dentro del estuche. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la... Bueno, ahora ya pueden ver la respuesta correcta, ¿cierto? Es la B, pues, de burro, ¿cierto? Solo caben los lápices de 11 y 12,9 centímetros. Aquí puedo ver la respuesta correcta, que es la B. Solo dos pusieron esa.
¿Se entendió el razonamiento que hicimos y cómo resolvimos el problema? ¿Sí? Ya, muy bien. Se entendió. Ya, del 2 al 4, a ver, me habían pedido el 4 antes de ese. 2, 3, ¿no? ¿Estamos bien con eso? El 4, entonces. Sí, el 4. Y aquí voy a dejar las respuestas correctas para que salga en el video igual, por si alguien no lo hizo y quiere confirmarlo. Es la E y la A. Ya, el 4. Voy a sacarle un pantallazo. Lo vamos a hacer acá. Bien, ¿quieren alguien que lo haya pedido, qué fue lo que le dificultó o quiera comentar algo de este problema? ¿O estamos bien? Así como estamos. A ver quién lo dijo. Juan, ¿no? ¿Qué le costó, por ejemplo? No sé, como para atacar esos puntos. Profe, me costó el tema de las partes de la circunferencia ¿Ya? que están por fuera del pentágono, porque la idea era calcular el perímetro. Ujú, claro. El perímetro del triángulo EFC, ¿cierto? Este triángulo de acá, el que está en negrito. Sí. Entonces aquí este problema es particularmente largo. Siempre que uno tiene que resolver un problema, tiene que ponerse un objetivo. Ya, ¿qué es lo que me están pidiendo realmente? Entonces nosotros sabemos que, aquí lo voy a poner en negro, que el perímetro del triángulo EFC, pongámosle que ese perímetro vale eh, P', ¿cierto? Para no confundirlo con el perímetro del pentágono P. El P' va a ser nuestro perímetro, el perímetro, perdón, del triángulo EFC. Para calcular ese perímetro necesitamos el segmento EA, ¿cierto? Este de acá, el segmento AF, el segmento BF, el CB y el CE, ¿cierto? Y con eso yo tengo mi perímetro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que sumar todos los segmentos para tener el perímetro de este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, me están diciendo que el único dato que me dicen es que el perímetro del pentágono es P. Por lo tanto, todo este problema tiene que estar en función de P. El perímetro del triángulo lo debo dejar en función de P, que es el único dato que me dan. Es algo conocido P. Entonces, fíjense que si el perímetro de mi pentágono inscrito de la circunferencia, primero es un pentágono, aquí no me lo dicen, pero es un pentágono regular, ¿ya? Como es un pentágono regular, eh, yo conozco que si el perímetro es P y si es regular, todos los segmentos son del mismo tamaño. Por lo tanto, si el perímetro es P y es un pentágono de 5 lados regular, cada segmento vale P quintos, P dividido en 5. Entonces, EA, que es una parte del segmento del pentágono, y CB, que es la otra parte del segmento del pentágono, vale P quinto y P quinto. Entonces, yo tengo ya PA, que es P quintos, y me falta AF, ¿cierto? Me falta el BF todavía, pero también sé que el CB vale P quinto.
y C. Por lo tanto, lo que realmente tengo que llegar a calcular es este segmento y este segmento. ¿Cómo dejar todos estos tres segmentos en función de P? Eso es lo que tengo que tratar de cranearme un poco. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces yo una vez que encuentre estos valores de estos segmentos, tengo el problema resuelto. Ok, entonces empecemos. Aquí como dato me dicen también que la razón, aquí lo voy a empezar a anotar abajito. No, y esa es la diferencia. AF, esa EA, aquí debería poner el segmento, pero no se me va a confundir con la raya de la fracción, así que mejor no lo hago. Como 3 es a 2. ¿Cierto? Ese es otro dato que me dan. Ahora fíjense, me estoy trabajando con AF, que es un dato que necesito. Y EA, ya dijimos que es P quintos. Entonces yo ya tengo este problema resuelto en cuanto a AF. Yo AF ya lo puedo dejar en términos de P. Entonces, si AF, que es un dato que desconozco por el momento, es a EA, pero EA es P quintos, y puede ser que AF es a P quintos, como 3 es a 2. Entonces, aquí despejo simplemente el P, y me queda aquí AF es igual a, ¿cómo despejo esto? A ver si me pueden ayudar. ¿Cómo quedará? Sería AF es igual a P quintos por 3 dividido por 2. Claro, muy bien. Entonces sería 3P décimos, ¿cierto? ¿Todo claro en eso? ¿Alguien se perdió en esa? Mm. No, Muy bien. Entonces ya tenemos el otro dato. Ups. Entonces aquí ya podemos decir que esto va a ser igual a... bueno, después para no tener que rayar tanto esta hoja, después lo vamos a ver. Entonces ya tenemos P quinto, ya tenemos este. Nos falta DF y C. ¿Con cuál avanzamos ahora? ¿Cuál es el? ¿Sabemos cuánto vale DF? No. Fíjense que S es paralelo con BA. S paralelo con BA. ¿Ya? Otro color acá. Entonces, como es un pentágono regular, este ángulo acá morado es igual a este ángulo de acá morado, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Que son iguales, porque es un pentágono regular, así que todos sus ángulos son iguales. Profe, ¿podría repetir por qué AF queda como 3P sobre 10? Ya, como dato me dan que esta razón de acá, ¿cierto? Que la noté acá abajo. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Y también sé que EA, como dijimos anteriormente, es un segmento de este pentágono, y este pentágono tiene perímetro P. Por lo tanto, EA es una quinta parte de ese perímetro P. Eso, EA vale P quintos. Por lo tanto, aquí yo reemplazo EA por P quintos y me queda solo AF en función de P. Entonces aquí simplemente despejaré P quintos. ¿Sí?
Alberto. Pero eso, ¿cómo se hace? Ahí está mi duda. ¿A cómo despejo eso? ¿Mm? Ya, mira. Hay dos formas. A veces se me ocurren dos formas de hablar. Primero es decir, ups, bueno, AF partido en P quintos es AF partido en 1, ¿cierto? Partido en P partido en 5, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, por la regla de la oreja, ¿cierto? 5AF partido en P, ¿cierto? Entonces ahora me va a quedar, acá es eso, ¿cierto? Vamos con otro color ahora para confundir. Entonces, me va a quedar que 5AF sobre P va a ser igual a 3 medios. Y ahora multiplico el cruzado. Eh, P por 3 y 5 por 2. Entonces me queda que eh, AF va a ser 3P dividido en 5 por 2, 10. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí, muy bien. La otra forma es como multiplicar todo por P quinto y te queda 3 medios por P quinto. Ya, voy a borrar esto. Ya. Entonces, estamos claros que estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Los morados, ¿estamos bien ahí? Sí. ¿O no se entiende por qué son iguales? ¿Sí? Ya. Si estos son iguales, lo ponen en verde, aquí en verde oscuro que se entiende. Este ángulo de acá va a ser igual a este, porque si estos son iguales, necesitan la misma cantidad para completar los 180, po. Este necesita una cantidad verde para completar los 180, y como son iguales, también necesita esa misma cantidad verde para completar los 180. Entonces estos dos ángulos son iguales, el verde y el verde. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende por qué son iguales esos también? Los verdes. Sí. Ya. ¿Qué triángulo es el BAF entonces? Si tenemos dos ángulos iguales acá abajo, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el isósceles? Además de que dos ángulos son iguales. Que donde sus ángulos miden 60 grados, ¿no? No necesariamente. El equilátero es que todos los ángulos tienen 60 grados, ¿cierto? El isósceles es que dos simplemente son iguales. No importa la media, pero son iguales. Entonces recuerden que estos dos lados tienen que ser iguales también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como que piensen en una línea así. La única forma en que estos ángulos que se abran abajo sean iguales es que se abran al mismo tiempo. Entonces esto tiene que ser necesariamente igual. Dos lados iguales ya. Por lo tanto, BF es igual a AF. Entonces esto también va a ser igual a BF. ¿Sí? Por lo tanto, ya ahí puedo completar esto. Y me queda que esto es P quintos más 3P décimos más 3P décimos, ¿cierto? Más P quintos más C. Entonces lo único que me falta calcular ahora es el segmento C. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, notemos que por semejanza a triángulos, esto es un poco más complicado de haberse ocurrido, pero se ve en una... Claro, porque son parte del pentágono, miden lo mismo. Como un pentágono regular, todos sus lados miden lo mismo. Entonces se ve lo mismo que A, mide lo mismo, que sería pi quintos. ¿Sí? Ujú, ujú. Ya. Entonces fíjense, aquí, espera, voy a hacer, copiar de nuevo esto para no rayar tanto el dibujo de arriba. Entonces fijémonos que este triángulo CEF es semejante al BAF, porque este lado es paralelo a este. Por lo tanto, es como trasladar este segmento CE hacia adelante, pero manteniendo su ángulo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son semejantes. ¿Entiende que son semejantes? Este triángulo semejante con este chiquitito acá. Ya, bien. Entonces, yo puedo decir que el segmento CE, que es el que yo tengo que trabajar, ¿cierto? Porque yo lo estoy buscando ese segmento CE, va a ser a este segmento EF como BA esa AF, ¿cierto? Pero fíjense, yo desconozco C, desconozco al parecer EF, ¿cierto? Segmento grande. Conozco BA, ¿cierto? BA porque una parte del pentágono, así que mide P quintos. Y conozco AF también, que lo calculamos delante. Pero fijémonos que EF es lo mismo que EA más AF, ¿cierto? EA más AF es lo mismo que EF. Entonces podemos decir que esto es ABA como AAF. Entonces yo conozco EA, conozco AF, conozco BA. Entonces yo digo que C entonces es igual a BA sobre AF por EA más AF. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende lo que voy haciendo? Ya. Entonces, CE vale. ¿Cuánto vale BA? Vale P quintos, ¿cierto? Porque es una parte del pentágono. AF vale 3P Profe, décimos, ¿sí? un poquito más arriba, donde sale el trazo EA más AF ¿Eh? es igual a AF. ¿No debería decir EA más AF es igual a EF? EA más AF es igual a F, ¿cierto? Sí. Aquí a la derecha. Bájame ahí, más arriba Mm, de la E. Debajo de BA. Ahí, ¿Esto? ¿no? Ese. ¿Sí? No debería colocar ahí EF o idea mía. Me equivoqué. ¿Por qué F? Porque se está sumando EA más AF es igual a EF. Ah, no. Lo que pasa es que yo usé esta relación, estoy jugando esta misma, fíjate. CE es a EF, ¿cierto? Como BA es a AF. Simplemente que este término lo reemplacé por este. Porque esos sí son iguales, pues. EF es igual a EA más AF.
Pero esta parte derecha de la ecuación la mantuve tal cual. Ah, ya, ok, profe. P quinto EA otro segmento del ventano, ¿no? Entonces aquí vale P quintos. Y a F nuevamente 3 P décimos. Ya. Háganlo ustedes a ver si cómo van con la operación de números. A ver. ¿Quién me dice cuánto vale CE? A ver, pausar para que lo hagan con calma. Ahí avísenme cuánto les da el segmento C. Aquí tienen que operar simplemente. Un medio. P medio, dice. No se me puede cancelar la P. Mm, casi, casi. Voy a poner así, mira. Entonces esto es lo mismo que 10P sobre 15P. Y P quinto más 3P décimos. Factor común 10. 5 por cuánto para llegar a 10 por 2. Entonces P más 3P. Un tercio P. Muy bien. Entonces C vale P tercios. Ahí está grabando, ¿no? Entonces, operamos, ¿cierto? Y llegamos que C vale P tercios. Muy bien. Y estamos listos, entonces. Hay que sumar todo esto. Ahora sabiendo que este valor vale P tercios. Entonces, ¿cuánto les da la suma? ¿Mm? Entonces, esto es como sumar 2P quintos más 6P décimos. Pero 6P décimos es lo mismo que 3P quintos. Más P tercios. Factor común el 15, ¿cierto? Abajo, el mínimo común múltiplo, perdón. Y sería, bueno, de hecho era más fácil, tenemos aquí lo mismo, P más P tercios simplemente, ¿cierto? Porque sumo 2P quintos más 3P quintos, son 5P quintos, que es P simplemente, y P más P tercios, 4P tercios. Exacto, Belén. Entonces muy bien, ¿se entendió?
Sí, largo el desarrollo, ¿cierto? Este era particularmente largo. Esto, siempre en la PSU por lo menos, hay ejercicios que sí o sí uno se va a demorar más del tiempo, eh, no sé cómo decirlo, más del tiempo requerido, que son 2 minutos y medio para hacer ejercicio. Siempre hay más de uno, siempre hay uno o más que requiere más de ese tiempo. Y por eso en los ejercicios fáciles hay que tratar de hacerlo rápido, hay que tratar de ver la parte más fácil de hacerlo para ahí ahorrar tiempo. Y después de ese tiempo ocuparlo en los ejercicios que son un poco más largos. Yo recomiendo que cuando vean un ejercicio que se están viendo que se están demorando mucho, que ven al ojo que es más largo, sáltenlo y empiezan a resolver los que son un poquito más cortos. No se saltan mucho tampoco, porque se van a hacer demasiado y se pueden estresar después. Bien, claro, entonces. Después al final se ponen a hacer los más peludos. Cuando ya tengan asegurado un piso de respuesta correcta. Bien, sigamos. La 5, la 6, la 7, la 5. Bueno, aquí la respuesta correcta era la A, ¿cierto? 4 tercios P. La 5. Considerando la figura, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El módulo del vector U es igual a raíz de 29 unidades. ¿Qué creen ustedes? Fijemos que la coordenada de U, voy a copiar, ya. U tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? ¿Si me pueden ayudar con eso? -5. ¿Cuáles son sus coordenadas? -5, -2, ¿cierto? -5, -2, ¿cierto? -5 porque en el eje X, que es el primero, es el -5 aquí, y -2 en el eje Y, ¿cierto? Aquí. Ok, este es el dato que tenemos, este es nuestro dato, ¿cierto? Aquí tradujimos lo que estaba prácticamente en esto. Entonces, primero me dicen que el módulo de U es raíz de 29. Confirmémoslo. Entonces, el módulo de U es igual a la raíz de -5 al cuadrado más -2 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a raíz de 25 más 4. Y efectivamente, entonces, el módulo del vector U vale raíz de 29. Y por lo tanto, la 1 es correcta. Probemos la 2. La 2 nos dice que, esta es la 1, la 2 nos dice que las coordenadas de menos U son 2,5. Bueno, si mi vector U, ¿qué opinan de esa? ¿Es correcta o no? ¿Es correcta? ¿Qué opinan? ¿Cuánto vale menos U? Vector. Y no, ¿cierto? Porque va a ser menos 5, -2, ¿cierto? Factor multiplica los dos componentes, entonces esto es -5, 5, -2, 2 positivo. Entonces menos U es 5,2, no 2,5, y invirtió el orden de los, claro, 5,2, ¿cierto? ¿Vamos bien por el momento? ¿La 1 y la 2 se entiende por qué son verdaderas? O sea, perdón, la 2 es falsa, pues, sí, me están diciendo que es 2,5, perdón. Falsa, falsa, falsa. ¿Se entiende?
Y por último, la 3 me dice que 3 veces u es menos 15,6. Bueno, esto hay que multiplicarlo por 3, ¿cierto? 3 por menos 5, menos 15. Y 3 por menos 2, menos 6. Por lo tanto, también es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la... No sé, no me aparece acá. La D, ¿cierto? 1 y 3. Ups. 1 y 3. D, ¿cierto? Dos marcaron correcta esa. ¿Ya? Igual me llama la atención que tan poquitas personas hayan marcado esa correcta. No sé si... ¿Con qué les complico en esta? ¿La 3? Ah, ya. Hay que tener ojo. Bueno, de hecho, si hubiera hecho yo este ensayo, me habría equivocado también, porque puse que la 2 era verdadera, pues, de puro volado también. Así que hay que leer, releer siempre la alternativa. Ahí esa es la moraleja. Ah, ya, sí. Eso es un clásico, equivocarse en ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo importante es que se quede claro. Ya, pero quedó claro por qué es así. No es tan difícil, ¿se dan cuenta? Hay que establecer cuáles son mis datos, qué es lo que me piden, y empezar a trabajar, ¿cierto? Muchas veces uno se complica porque no sabe qué hacer en el ejercicio. Por eso es importante ver cuáles son mis datos y qué es lo que me pide. Ya, muy bien. ¿Cuál es la hora? 6, 7, ¿no? La 8. La 8. Ya. ¿Qué complicó de la 8? A ver, ¿qué me puede decir? Entonces, aquí voy a poner, lo que me están diciendo es las razones. ¿Ya? Entonces, con los datos, ya, pongamos los datos. Los datos me dicen que QR es a RS como 2 es a 3. Y PQ es a QS como 1 es a 2. Entonces me están pidiendo que encuentre el valor de PQ es a QS, es a RS, perdón, igual a X, ¿cierto? Entonces eso me están pidiendo el valor de la razón entre PQ y RS. Y tengo esos datos. Bien, empecemos a trabajar. A ver, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué podríamos hacer acá? QR es este segmento de acá, RS este de acá, PQ este y QS este. ¿A quién se le ocurre? ¿Algo? ¿Mm? A mí se me ocurrió algo. Miren. Fíjese que me están dando esta razón. Me están pidiendo PQ es a RS, ¿cierto? Aquí ya tengo PQ. No sabes si descontar 2 tercios o sumar. Ya, pero mira, trabajemos con lo que tenemos aquí. Mira. Tenemos esta de acá, PQ
esa QS. QS es todo este segmento, ¿se dan cuenta? QS es lo mismo que QR más RS. Veamos qué pasa. Yo no sé lo que va a pasar, pero veamos qué pasa si hacemos esa suma. Entonces, PQ, esa QS, pero QS es lo mismo que QR más RS. ¿Y por qué lo quiero dejar así? Porque yo tengo QR y RS, pues ya tengo una relación que me dice, una relación que entre QR y RS, ya tengo eso como dato. Entonces me sirve dejar esto así. Bueno, yo sé que esto es un, o sea, 1 es a 2. ¿Ya? Por otro lado, yo esto de acá lo puedo dejar como, por ejemplo... Ah, ya caché. ¿Ya se dieron cuenta cómo hacerlo? A ver si la pillan. ¿No? A ver, voy a irlo un poquito más. Yo esto de acá abajo lo puedo dejar como 3QR igual a 2RS. ¿Sí? Entonces aquí yo podría decir entonces que QR simplemente es 2RS sobre 3, ¿cierto? Que lo podría haber pasado el RS simplemente, ¿no? La media vuelta, ¿cierto? Pero cuando uno está haciéndolo en el camino, siempre pasa eso. Entonces, miren, yo tengo este dato, QR es eso, entonces yo podría reemplazar este QR acá, y me va a quedar todo en función de PQ y RS, y qué es lo que me están pidiendo acá. Encontrar la relación entre PQ y RS. ¿Se fijan? Oh, impresionante, ¿cierto? Entonces, uno podría decir entonces que PQ, voy a bajar un poquito, PQ es a QR más RS, pero QR es 2RS partido en 3. 2RS partido en 3 más RS. Y eso es una sola. Y ahora simplemente operar. Entonces, PQ, ¿por qué digo P? Escribo R. PQ es a, ¿cuánto esto es? Esto es 3 5 tercios de RS, igual a 1 a 2. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que esto es 3PQ sobre 5RS igual a un medio. Y por lo tanto, multiplico cruzado el 3 quintos, me queda 5 tercios, 5 sextos. Por lo tanto, me queda PQ, esa RS, como 5 es a 6. La alternativa A. ¿Se entendió? Fue muy rápido. ¿Cómo vamos? Profe, ¿ese de qué, cuál ejercicio era? Este era el... No sé. El, el 8. El 8. A ver. Respondieron 4 correctamente. Voy a poner acá, aprovechar de mostrar la alternativa correcta de estas. Mira, el 100% lo puso. Gracias. Y para que la vean en el video después. ¿Quedó claro la 8? ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, sí, muy bien. Entonces, lo importante, más que llegar a la respuesta correcta, en este caso, es cómo proceder cuando hay un problema matemático. Primero, bueno, estos son mis datos, ¿y qué es lo que me piden? Empiezo a trabajar con los datos, a ver qué puedo hacer con esto. Quizá establezco una relación que no use mucho, pero eso es cosa del trabajo. Por ejemplo, aquí pude haber pasado directamente a esto de acá. Aquí está en negro, ¿cierto?
Pero ahí son cosas que uno se da cuenta después. ¿Ya? Lo importante es saber abordar un ejercicio, eso es lo más importante. Ya. Ya. La 9 a la 10. La 9. Mm, 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 mm. Mira, fíjate que esto, R, nuestro punto de origen, pongámosle que es el S, ¿cierto? Entonces pongamos que el S es nuestro 0,0. Es nuestro marco de referencia. ¿Ya? Entonces como que T fuera mi punto R. ¿Ok? Y, y R, bueno, R grande, mi vector S. ¿Ok? Como los puntos, punto S y punto R. El T es mi punto R y el R grande es mi punto S. Entonces, si me están diciendo que el M es el punto medio entre el R y el S, ¿cuánto será en vectores? Si es la mitad. ¿Sí? Ese es como el razonamiento que hay que hacer un poco. Ya, muy bien. Entonces, esta es la B, ¿cierto? Mira, tuvieron, buscaron todas las alternativas. Ya, de la 10 a la 11. Aquí yo estoy como igual apurándome un poquito para que alcancemos a ver la mayoría de las preguntas. Por eso no, ¿ya? 10 a la 11 o la 12. 10, 11, 12. Ahora voy poniendo la alternativa igual para que aparezcan en el video. ¿Todo bien con eso parece? ¿No hay dudas, parece? Y si no, de la 13 a la 14. 13 a 14. La 13. Ya. Entonces, mira, Juan, cuando yo aplico un vector de traslación a un punto, en la práctica, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, si yo a un punto, por ejemplo, el punto 1,1, quiero aplicarle el vector traslación 2,0 en la práctica. ¿Tú qué haces, qué haces para llegar al resultado? Yo voy saltando los pasos cada número, de acuerdo a lo que me están pidiendo. Pero si a un punto le aplico un vector traslación, un punto P y le aplico el vector traslación T, ¿qué se hace en la práctica? ¿Qué hay que hacer? Eh, no sabría responderle, profe. Pero, por ejemplo, si yo el 1,1 le aplico el traslación 2,0, hay que sumar el 1 con el 2 y el 1 con el 0, ¿cierto? Hay que sumar componente por Ya, componente, ¿te acuerdas? ok, sí. Entonces, mira, me dicen, si el triángulo en la figura junta de coordenadas A, B, C, se traslada según el vector U 4,3, ¿ya? Resultando el triángulo A', B', C'. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A'? Entonces hay que tener ojo con el punto A. Entonces, si el punto A, yo le aplico el vector de traslación U, ¿qué me da? ¿Mm? Ya mira, vamos a ver acá en la pizarra.
Entonces, yo tengo el punto A, menos 2, menos 1, y a ese le estoy aplicando un vector traslación U 4,3. Entonces, A' va a ser simplemente menos 2 más 4, menos 1 más 3. ¿Cierto? Si yo tengo un vector de relación y se lo aplico un punto, en la práctica es sumar componente por componente. ¿Cierto? Por lo tanto, mi vector resultante A', o sea, mi punto resultante, perdón, va a ser menos 2 más 4, 2, y menos 1 más 3, 2. Entonces, A' es 2,2. ¿Sí, Juan? Ya, súper bien. 14, 14, va, acá no salen no aparecieron las letras. La 14, ya. Génesis. A ver, ya, ¿qué entiendes tú por triángulos congruentes? ¿Qué son los triángulos congruentes? ¿Cuándo dos triángulos son congruentes, por ejemplo? Si alguien va por la calle y te dice, Génesis, ¿cómo yo sé si dos triángulos son congruentes? ¿Qué le dirías? Así, lo más fácil. Igual el lado, igual el ángulo, ¿cierto? Ahora, eso es como una redundancia igual, porque si tienen exactamente los mismos lados, sí o sí tienen el mismo ángulo. No con los ángulos, por ejemplo, pueden tener el mismo ángulo y no tener los mismos lados porque pueden ser semejantes, etc. Entonces, un triángulo es congruente con otro si es exactamente igual, ¿ya? En tamaño. Entonces, primero, el triángulo ABC y el DEF son congruentes. Entonces, el ABC está aquí y está acá. ¿Son congruentes? Está aquí y está acá. No, ¿cierto? Fíjense, aquí podemos decir que tienen la misma base, ¿cierto? Dos cuadrados de base, dos cuadrados de base, pero aquí tiene 4 cuadrados de altura y este tiene 3, ¿cierto? Entonces no tienen los mismos lados. Entonces la uno es falsa, no son congruentes total. 2, GHI con el DF. ¿Son congruentes estos dos? ¿Sí o no? Sí, cierto, porque la base son dos cuadrados, este tiene 2 cuadrados, y altura tiene 3 cuadrados, y este también tiene 3 cuadrados. Si los catetos son iguales, obviamente la hipotenusa va a ser igual, por eso yo no mido la hipotenusa. Por último, el ABC con el KJL. ¿Son iguales? ¿Son congruentes? El ABC con el KJL. Sí, es cierto, porque tiene 2 cuadrados de base. Bueno, este no tiene. La base igual es subjetiva, pero tiene un lado que vale 2 cuadrados, este lado vale 2 cuadrados, este otro lado vale 4 cuadrados y este también vale 4 cuadrados. Ya, ¿en qué se confundió? ¿En lo de la base? Ah, en el ejercicio, no en la aplicación. Ah, ya, ya. Sí, uno siempre. Oye, me acuerdo, cuando yo di la PSU, había una pregunta que era: ¿cuántos ejes simétricos tiene un cuadrado? No, un rectángulo.
¿Cuánto crees que tiene? ¿Un rectángulo? ¿Cuántos ejes de simetría? Dos, ¿cierto? Uno lo parto por la mitad y por el horizontal. Pero yo marqué cuatro también, pensando que si uno lo ponía a los diagonales, era simétrico, po. En ese momento pensé, bueno, si lo pongo en una eje diagonal, en las dos diagonales simétrico también. Pero no, pues nada que ver, eso no es imposible que un rectángulo sea simétrico, a no ser que sea un cuadrado, po. Ahí como que me falta un poco de inteligencia artificial. O sea, artificial, espacial. Eh, Era como un dato no muy usado. No- ¿no? Quizás para decir es que en el GeoGebra uno puede expandirlo para el lado, para arriba. Entonces, a veces como que este cuadradito de acá no tiene el mismo alto que ancho. No, pero la verdad es que no lo usamos mucho. La verdad, no. Porque simplemente uno podría haber visto esto abajo. Esto mide 2, esto mide 4. No era necesario saberse. Bien. La 15 o la 16. La 16. Ya. A la 15 antes. Ya vemos la 16 y después la 15. Ya le saqué el pantalla. Ya. Entonces, datos. BD es AF. Lo bueno que en la prueba ustedes no tienen que anotar todo esto, ¿no? Porque va a ser más fácil que lo tengan AF. Bueno, como quieran, la verdad. Esas dos, o sea, como 2 es a 5, ¿cierto? BD es AF como 2 es a 5. Y DF es a AF. AF, sí, como 4 es a 5. Y me piden BD es a AF, a DF como, bueno, no lo sé. Entonces, empezamos a trabajar. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿me pueden ayudar? Es parecido al otro que hicimos delante, de los segmentos. ¿Mm? ¿Les doy una mano o quieren tratar de hacerlo ustedes? Yo, ya. Pero mira Génesis. Me están pidiendo BD es ADF, ¿cierto? Ya necesito encontrar la relación entre BD y DF. Me están dando una relación entre BD y AF y otra relación entre DF y AF. El AF no me sirve para nada porque me están pidiendo BD y DF. Entonces, fíjate, me gustaría, por ejemplo, que este AF fuera el DF, ¿cierto? Pues, ¿cómo puedo establecer una relación
para reemplazar este AF por un DF, bueno, acá está, pues. Eso con otro color. Acá, pues, mira. Y aquí puedo decir entonces que AF, mira, ya sé que 5DF es igual a 4AF, ¿cierto? Multiplico cruzado. Entonces yo podría decir entonces que AF vale 5 cuartos de DF. ¿Ya? Entonces fíjate, yo podría entonces ahora, acá, aquí abajito, entonces decir que BD es AF, ¿cierto? Como 2 es a 5, pero encontré una relación que me decía que AF, BD es AF, pero AF vale 5 cuartos de F. Y puedo decir que AF vale 5 cuartos de F. Y eso es 2 es a 5. ¿Sí? Entonces yo podría decir entonces que aquí estos 4BD sobre 5DF igual a 2 es a 5. ¿Cierto? Entonces me queda aquí BD es a DF. ¿Cuánto me queda acá? Me queda 5 por 2 partido en 5. Me queda 2 simplemente. Y 2 partido en 4, que eso es un medio. Alternativa A. ¿Sí? ¿Se entendió? Juan, Génesis. Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. ¿Génesis tú igual? Sí, está muy bien. Y la 15 me habían pedido. Vamos a la 17 después. La 15. ¿Y a quién me puede ayudar con la 15? A ver quién la hizo. Yo creo que estamos bien con la hora, así que. O quieren un receso, quieren un recreo. Por descarte. Ah, igual esa es buena idea, hacer cosas por descarte. En la prueba todo sirve. La B. Pero mira, a ver, la de Belén, Belén, ¿cómo le hiciste por descarte? ¿Qué dijiste? ¿O cómo descartaste las otras alternativas que tú pensaste que eran incorrectas? Es que ya como está como en el segundo cuadrante, si no me equivoco, ¿Sí? la X tiene que ser sí o sí negativa. Entonces ahí me quedan solo dos opciones, po. Claro, entonces esta y esta. ¿Ya? Y después dije así como, ya no puede ser uno porque igual tiene que ser como la raíz de algo para que sea como la hipotenusa o algo así. ¿Ya? Entonces dije, ya la raíz no, pues, y eso. Ya. Claro, entonces me dicen que el módulo de U es 2, ¿cierto? Pero el módulo de esto es U. Menos 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 2, ¿cierto? Y esa es la raíz, entonces el módulo de esto es raíz de 2, pues, no 2. Entonces yo ya descarté esta. Y por descarte es la I, ¿cierto? Eso es súper válido. De hecho, está súper bien eso. Pero, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer más formalmente, yo sé que, por ejemplo, acá, mira, yo formo un ángulo recto, ¿cierto? Aquí, así. Y esto forma un ángulo de 135 grados con respecto al eje X, ¿cierto?
Si forma un ángulo de 135 grados, quiere decir que este ángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto valdría este ángulo? 45, ¿cierto? Y este vale 90. Este es el ángulo recto, ¿cierto? 90 más 45, 135. Y como este vale 45 y este es un triángulo rectángulo, este vale 45 también. Tengo un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado, este lado es igual a este, ¿cierto? Y me están diciendo que el módulo de esto, el largo de la flechita, es 2, ¿cierto? Entonces yo sé que si el largo de la flechita es 2 y estos son iguales, ¿cuánto mide el cateto de esto? Los catetos. Pongámosle X. No, bien, bien. Pongámosle X. Entonces, si este vale X, este vale X también. Yo sé que X cuadrado más X cuadrado vale 2 al cuadrado. Entonces, 2X cuadrado vale 4. X cuadrado vale 2. Entonces, X vale más menos raíz de 2. ¿Cierto? Bueno, el más menos lo puedo dividir, ¿cierto? Porque ya tengo el gráfico, ya sé cómo es. Entonces, si estos catetos valen raíz de 2, entonces yo tengo raíz de 2 acá, pero está en el lado izquierdo, así que es menos raíz de 2 y raíz de 2 acá. Y ahí está. Si tenemos una perpendicular, serían dos ángulos de 45 grados. A ver, no sé si te entendí bien eso. Donde marcó 45 grados, ¿Sí? la línea de la X, en el ángulo que está debajo de 45 grados también tendría Ah, claro, 45 sí, grados. pues. Sí, sí, sí. Estos 45 grados también. Pero aquí yo puedo formar otro triángulo que igual la verdad. ¿Sí? Aquí yo lo puse acá simplemente porque me están dando este ángulo. Será más fácil verlo así. ¿Se entendió? Ya, muy bien. 16, 17, 18. Ah, esta era la misma. De hecho, sí, aquí, de hecho, las alternativas están distintas. Aquí la correcta es la D y aquí la A, pero la misma pregunta, así que no puede, es una de las dos. La alternativa correcta es la A. Aquí nos equivocamos, aquí no sé por qué se repitió la pregunta y no sé, usamos otra alternativa. Ah, este ya lo tenemos también, lo ponemos aquí. Y este también, aquí queda en el video. Ya. Entonces aquí nos equivocamos y pusimos dos iguales. Nos equivocamos el doble porque pusimos dos iguales y con distintas alternativas. Mm. Sí, la tuviste buena, sí, marcaste la. Sí, pero, pero, ¿la saben hacer igual? O sea, ¿la quieren hacer igual o están bien con eso? Porque a lo mejor se confundieron porque vieron que la tenían mala, pero en verdad es la correcta. O pasamos la otra, no sé. ¿Pasamos la otra? Claro, aquí es como seguir la regla nomás, la que te establecen aquí. Ya, pasamos la otra. 19, ¿no? Pues si no, 20. A 20 me habían dicho. ¿Cuál es la opción de la 19, profe? Ah, la C.
No sé si la quieren hacer, la podemos hacer si quieren, no sé. Ahí 6 marcaron correcta esa. Y lo chistoso de esta es que marcaron, eran diferentes, pero no sé, marcaron distintamente la otra. No sé, fue raro eso. Bueno, ya la 20 entonces. Esta es parecida a la de la caja del lápiz. De hecho, esta es la misma que la caja del lápiz. Aquí me piden cuánto mide la diagonal, pues obviamente lo calculamos. ¿Lo hacemos igual? Es el mismo procedimiento. Calcular la hipotenusa del suelo, usarla como cateto y calcular la diagonal que va transversal al rectángulo. ¿Lo hacemos igual? Ya, hagamos. Ya. Entonces, me están diciendo acá, las dimensiones para el epípedo son 2, 3 y 6. Bueno, pongamos que esto mide 2, esto vale 3 y esto mide 6. ¿Cuánto mide la diagonal? La diagonal es la roja, ¿cierto? Que va desde un extremo al otro opuesto. Ya, entonces, hacemos lo mismo, la misma idea. Entonces, primero, dijimos que tenemos un triángulo rectángulo acá abajo. De hecho, lo puedo hacer más bonito. Ahí, y está el ángulo recto. Entonces, yo sé que esta hipotenusa, pongámosle A, y pongámosle esta B. Pongámosle B con rojo, aquí sea más distintivo. Ya, entonces, A, por teorema de Pitágoras, es A cuadrado igual a 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, yo sé que A cuadrado vale 36 más 4. ¿Sí? ¿Así que no está ahí? La diagonal del triángulo rectángulo de la base, ¿cierto? Y esta diagonal, o sea, esta hipotenusa, es el cateto de este triángulo que está paradito, que es este de acá. Y aquí el ángulo recto. Entonces, este es el cateto y esta es la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras nuevamente, tenemos que b cuadrado va a ser igual a cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, b cuadrado, a cuadrado vale 40 y 3 al cuadrado vale 9. Entonces, b cuadrado vale 49. ¿Y cuánto vale la raíz de 49? La raíz de 49, ¿cuánto vale? 7, ¿cierto? B vale 7, 7 centímetros. ¿No? Algún profe de física me pegaría porque nunca pongo las unidades de medida cuando trabajo. Siempre la pongo al final. De hecho, en una prueba me pusieron 0 puntos por no poner la unidad de medida. Pero bueno, así es la I. La A. Sí, así es. Así que si estudian algo relacionado con física, siempre pongan la unidad de medida. ¿Estamos bien con el 20 entonces? ¿Quieren recreo o le damos no? ¿Sí? Así que, ¿le damos o démosle? Ya, así salimos más temprano. Ah, no sé, pues ahí dime usted. Ya démosle no. 21, 22. Sí, queda poquito. Quedan 10.
21, 22. La 21. 21, profe, ojalá. Esta parece que es similar a las que hemos hecho de segmento, parece. Ya vemos los datos. 4. Ya, DA, esa DB, como 7 a 3. Y AB vale 36 centímetros, ¿cierto? Creo que eso es todo. Ya, entonces me preguntan, ¿cuál es la medida del segmento de? Entonces DB vale tanto. Ya, a ver cómo lo hacemos esto. Ideas. Tratemos de usar el mismo razonamiento que ocupamos la otra vez. Los otros con estos ejercicios parecidos. Este me tienen que ayudar ustedes sí o sí, ¿eh? Ya, profe, yo igual lo puedo ayudar. A ver, dime. Ya, es que, o sea, lo que yo hice primero fue como escribir como arriba de los segmentos, como para guiarme, como ya el AD, que le puse como 7x, y BD 3x, como Ah, por la ya, razón. veamos qué pasa con eso. Vamos con lo más fuerte. O sea, igual el 7x es como el todo AD, no solo el Sí, eso me AD. estaba dando cuenta. El AD, porque tengo 36 ahí. Ujú. Claro, 7X y DD 3. Claro. Entonces lo que hice yo fue como hacer como una ecuación ¿Ya? que puse 36 más 3x es igual a 7x. ¿Ya? Y ahí fui despejando. Ah, claro, porque después me están pidiendo DB. Entonces, claro, obtener el valor de X y multiplicar por 3. Ujú. Muy bien. ¿Viste? A mí no se me ocurrió hacer eso. Hay hartas formas de hacer ejercicio. Entonces aquí resuelvo, entonces esto es 36 igual a 4X. Entonces, X vale... ¿Cuánto vale? 9, ¿no? 9, sí. Entonces, por lo tanto, BD vale 3X y X vale 9, entonces vale 27. 27 centímetros. Buena idea eso de los X. No, yo lo habría hecho como hacía el otro, la verdad. A ver, no sé, a ver. DA vale AB más BD. Entonces, aquí reemplazo DA por 36 más BD. Y obtengo BD, po. Claro, me queda una pura ecuación con la pura incógnita que es BD. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer acá yo, a mi forma, que sería como, bueno, yo tengo AD, ¿se entendió, no? Claro, eso. No creo que sea, no sé si es necesario que lo haga. Pero en el fondo uno llega a lo mismo. En el fondo aquí la Belén pone la X porque esto es una proporción. Entonces, la razón es 7 tercios, pero ese 7 tercios, ese 7 puede estar multiplicando por un número que desconozco. ¿Mm? Porque si yo razono 7 tercios,
hacer 7x partido entre x, se me va la constante, por eso queda como 7 tercios finalmente. Ya. Buena, Belén. En la C. Claro, pues siempre hay, capaz que haya más de dos formas. Siempre hay más de una forma de hacer estos ejercicios. 22, 23. Ese es el problema que uno dice ya. Te pone el X, dice ya, encontremos el X. De hecho, a ver. Claro, acá te ponían la alternativa. Ellos saben que uno se puede equivocar en eso, pues entonces te la ponen ahí. Aquí uno se equivoca. A veces hay que tener claro el objetivo siempre, a lo que tenemos que llegar. Eh, la 25, ya ninguna antes de la 25. Fabricar simetrías. La 23, hagamos la 23, pues vamos a una. Ah, pero espera. A un cuadrado de vértices se le una traslación. Ah, pero mira. A un cuadrado se le aplican esas transformaciones. La traslación y la rotación, Juan, ¿te acuerdas en qué clase la vimos? ¿Te acuerdas cuando lo vimos? La vieron conmigo, ¿se acuerdan? Son transformaciones isométricas, ¿cierto? Isométricas que yo no cambio las proporciones de la figura, siempre mantengo su tamaño, el mismo tamaño, y le aplico las transformaciones, la cambio, entonces. Por ejemplo, a ver, voy a poner, ya viene mi cámara. Yo tengo aquí el lápiz. El lápiz lo puedo trasladar, lo roto, no le puedo aplicar una simetría, pero si le aplicara la simetría seguiría siendo el mismo tamaño el lápiz. O sea, si tengo un lápiz y lo roto en 45 grados y después lo traslado a un vector traslación de la misma cual, la forma de la figura sigue siendo la misma, el lápiz. ¿Ya? Entonces, si aquí, voy a compartir de nuevo, si me están diciendo un cuadrado de vértices tanto, y después me preguntan, se le aplican las transformaciones isométricas, y después me preguntan cuál es la figura resultante, tiene que ser un cuadrado. ¿Ya? Aquí se me olvidó poner las alternativas correctas, las voy a poner aquí. Esta es 7, 27. Esta es la A, la E, ya. Y la 24 no, me dijeron que no, la pongo igual. La 25 me habían dicho, ¿no? Ya, ¿qué te surgió duda aquí, Belén? O no sé. Ah, pero esto. Es que no sé en qué me equivoqué, la verdad. ¿Cuál pusiste tú? Em, la B. ¿D o B? D. De Ah, dedo. ya. Y por ejemplo, si el CD es una diagonal, porque aquí parece que estuviera cayendo en 90 grados, pero si cae como así, ¿me sirve igual ese segmento? Si cae cualquier punto nomás, así, como la diagonal, pero me dice que vale 2 raíz de 3, ¿me servirá para algo? Ah, ya, como que como no me aseguran No me que cae asegura, perpendicular, no puedo asumirlo, ya. claro, no se puede asumir nada aquí. Ya. Gracias. Esa es la pillería. De hecho, aquí uno podría decir, pues claro, aquí me están diciendo explícitamente que vale 90 grados. Aquí no. ¿Se entiende el Ujú. resto?
¿Lo hacemos igual o estamos bien? Entonces, claro, necesito de ambas cosas. Ah, no, pues necesito solo las dos. A ver, ¿por qué? A ver, hagámosla. Bueno, ya saben por qué la 1 por sí sola no puede ser. DB vale 6. 6. Ya, ya, la 1 por sí sola no puede ser. Veamos si, ¿por qué no es la 2 por sí sola? A ver. Ya, me están diciendo que esto queda perpendicular y que BC vale 4 raíz de 3. Y quiero terminar este trazo. Sí, pues sí se puede. Sí se puede por sí sola la 2. Porque yo puedo determinar aquí la altura. Y la altura al cuadrado es AD por DB. Claro, entonces yo tendría la altura y me faltaría. Está raro. Ah, pero la B es correcta, pues sí, por sí sola. ¿Estamos bien entonces? Me estoy enrollando solo. Ya. ¿Se entendió la 25? Igual la hice como así al lote. No sé si quedó claro. Aquí yo, en todo caso, esto es el teorema de Euclides. El teorema de Euclides no sale en el temario, pero como les dije anteriormente, ¿se acuerdan que yo les dije, ah, pero el teorema de Euclides es fácil deducirlo con las semejanzas? De igual manera como dedujimos el teorema de Pitágoras, se pueden deducir los teoremas de Euclides, que son 5 o 4, pero no sale en el temario, así que no les va a aparecer algo así. Pero igual no es difícil. Ya. ¿Quedó claro la 25 o necesito un repaso? ¿Vamos bien? 26, 27, 26, 27, la 26. En la figura junta se puede determinar la área achurada. Sí. Ah, y antes, se dan cuenta que yo dije, bueno, puedo determinar la altura, y con la altura puedo ocupar esto, y listo, puede ser la 2 por sí sola. No es necesario calcular esto, no gasten tiempo en calcularlo. Si se dan cuenta que se puede calcular, se puede entonces. No es necesario que gasten tiempo en calcular, eso es importante. Porque no te están pidiendo el segmento, te están pidiendo si se puede determinar simplemente. ¿Se puede determinar? Sí, ya, no es necesario calcular nada. Ya, 26. La figura junta se puede determinar el área achurada, ¿sí? DE es paralelo a AD, este segmento es paralelo a este. Y DE es la mitad de AD. ¿Juan levantó la mano? Profe, en el anterior ejercicio era necesario contar con la altura o no, o igual se podía resolver tal como está. No, porque mira, la altura la puedo resolver por Pitágoras. Fíjate, tengo un cateto y la hipotenusa. Entonces, Perfecto, profe, gracias. Profe, ¿sí? yo quedé con una duda, pero con el ejercicio anterior del anterior, A ver. que tú habías comentado es el del cuadrado, que tú habías comentado según tu lógica, como que no importaba lo que le hiciéramos como al cuadrado, igual iba a quedar como cuadrado, pues iba a quedar de la misma forma. Claro. Pero eso es igual a que igual, o sea, que si lo rotamos, igual está la posibilidad de que quede como un rombo, ¿o no? No, porque el rombo están inclinados los segmentos. Ahí como que es como si tú tuvieras un cuadrado hecho como con palito fósforo y lo inclinaras así. ¿Ya?
El cuadrado, independiente si le pones como diamante, sigue siendo un cuadrado. Ah, ya, eso era. Gracias. Ya. Veinte- 26. A ver, lo voy a hacer acá. Ya, DE paralelo a AB y DE vale la mitad de AB. Claro, ¿no? Un rombo no es igual a un cuadrado. Se fijan que el rombo es como si yo tuviera un cuadrado y lo inclinara así. No tiene los ángulos de la esquina rectos, no son ángulos rectos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, Pero eso no será un romboide, porque al parecer como el romboide es como más así como tú dices, pues como un poco inclinado. no recuerdo, pero lo que hace es que, por ejemplo, un romboide es como parecido, el rombo es como un caso particular del romboide, si no me equivoco. Así que, claro, entonces el romboide es como, claro, el romboide es lo que decía yo, se toma los segmentos y se inclina, pero el rombo se toma en los ángulos y se inclina, la esquina y se inclina. Claro, me hiciste la corrección. Sí. No Yo tenía recuerdo, entendido sí, como dale. que el rombo es como un cuadrado rotado simplemente. No, 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 no. El cuadrado siempre los ángulos son 90 grados. Para tú identificar un cuadrado, tiene que ser los ángulos 90 grados y, bueno, los lados iguales, ¿cierto? Porque si no sería rectángulo. El romboide y en el rombo, sus ángulos no son 90 grados. Si tú rotas un cuadrado, si tú lo rotas así, lo mueves, no es que no lo deformas, tú lo rotas en el espacio simplemente. ¿Ya? Aquí para transformar un romboide de un cuadrado hay que deformarlo. ¿Te fijas? Entonces si rotamos un cuadrado igual sigue siendo cuadrado. Sí, sí, pues, siempre. Un cuadrado, si está aquí en Chile y lo lleva a China, aunque me dé 3 vueltas carnero, va a seguir siendo un cuadrado. ¿Ya? Ah, aquí está la diferencia, po. No me acuerdo, yo no me acuerdo mucho de esta materia, pero el rombo creo que tiene los lados iguales, todos los lados iguales, y ángulos interiores distintos, ¿cierto? Y el romboide puede no tener todos sus lados iguales. Y la rotación, la traslación y la simetría son transformaciones isométricas. No transforman, no deforman la figura. La mantienen tal como está, solo que la cambian su lugar en el espacio, cambia. ¿Ya? Yo no me acuerdo, entran, creo que vieron con el profe Fefo esta materia. ¿Entran rombos y romboides? Yo la verdad no me acuerdo mucho de esa materia. Sí, profe, me refería en el plano cartesiano, ¿Ya? si al girarlo, en dónde queda, si es X negativo o X positivo, así, al girarlo. Depende de cuánto tu giro. Pues, por ejemplo, si estoy en el eje, en el cuadrante uno y lo giro 90 grados, queda en el cuadrante 2, ¿cierto? Si lo giro menos 90 grados, queda en el cuadrante 4. O sea, ahí depende del giro. No sé si esa era tu pregunta. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, ya. En la figura junta se puede determinar el área achurada así, ya. Estos son paralelos y este es la mitad de de la base. Y o
el triángulo ABC vale 38 centímetros cuadrados. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Ideas? ¿Me servirá solo la uno? ¿Me bastará solo con la 2? ¿Me falta información? ¿Qué dicen ustedes? Igual con la uno solita no se puede porque no dan ningún número tampoco. Claro. ¿Y con la 2 ahorita? Con la dos solita tampoco. ¿Por qué no? Porque no hay como una razón de semejanza. Claro, nada me garantiza que estos triángulos son semejantes, el pequeño con el grande, ¿cierto? Porque visualmente, claro, podría ser, pero puede que este lado no esté totalmente paralelo a este. Nada me garantiza eso. Entonces, claro, necesito ambas. Porque aquí me están dando la razón de los triángulos, que es 1 es a 2, y me están dando la área, el área. Entonces, si la razón es 1 es a 2, el área es 1 es a 4, y puedo calcular el área del triángulo chiquitito. Tengo todos los datos. Nuevamente, no es necesario calcularlo, solamente darse cuenta que se puede calcular. ¿Se entiende eso de que por qué el área es 1 es a 4 si la razón es 1 es a 2 de los lados? ¿Sí? La C entonces. Ya. Sí. 27, 28. 27, 28. ¿No? ¿Estamos bien con esas? ¿Con la alternativa entonces? 29, 30. La 30. La 29 no, entonces. Ya. Se puede determinar el vector A, este vector, de la figura junta sabiendo que. Ya. ¿Se fijan que aquí esta era como re fácil porque no hicimos ningún cálculo? La luz. La luz. Gracias. Eh, subir las correctas. Es que ya están subidas las correctas, Juan. Ahí modifiqué el ensayo. Ahora pueden ver las respuestas correctas todos ustedes. Sí, a ver, lo voy a poner igual. Listo. Sí, sí, ya. Y entonces. Va, no la. Ah, creo que la copié. Sí. Ya. Se puede determinar el vector de la A de las figuras juntas, siendo que, etcétera, etcétera. Viendo la figura, nos damos cuenta que M, me queda fea la M así, pero va a ser como la hago yo siempre. M vector más A vector
es igual a n vector. ¿Se entiende el porqué de esto? ¿Sí, cierto? En la suma gráfica de vectores. Simplemente. Eso nomás. Ya, eso es nuestro dato. Esto es un dato. Entonces, y lo que me nos están pidiendo es A. ¿Ok? Entonces, esto como dato, podemos calcular el valor de A si, 1, m más n es 4,6. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Podrá hacerse? No, ¿cierto? Porque m más n va a ser igual a, ¿qué cosa? Si lo trato de relacionar con A, va a ser m más n. mm, ya, mira. Tengo m más A igual a n. Entonces lo que aquí me está diciendo es, sumemos n. Se me va a quedar m más n más A igual a 2n, ¿cierto? ¿Por qué m más a igual a n? Porque esta es la suma gráfica de vectores. Tengo el vector, lo superpongo con el otro que estoy sumando, y del inicio al otro al final es el vector resultante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo vimos en la clase de vectores, creo. Y lo subí en la punta. Ya. Entonces yo tengo esto, m más n. Y m más n vale 4,6. Pero eso más a va a ser igual a 2n. Y sigo teniendo dos incógnitas. Entonces, fíjense que aquí yo relacioné el m más n con el a, pero me faltó información, pues necesito la información de n también. No me fue suficiente. La respuesta es, ¿se puede obtener a? ¿Sí, esto? Claro, a la larga para obtener a lo tengo que despejar, ¿cierto? Pero acá si yo despejo a, me va a quedar en función de n, porque no conozco n tampoco, n por sí solo. No sé si me entiende. ¿Sí? Sí. Entonces, con el 2 me están diciendo que m menos n, m menos n, no sé cómo hacer esto, pero fíjense que m menos n es menos a. ¿Se fijan? Paso esto para acá y esto para acá. ¿Sí? ¿Se entiende qué dice? Ya. Entonces, m menos n me están diciendo que es 7,1. Entonces, 7,1 es igual a menos a. Por lo tanto, a vale eso. Y nuevamente, con esto ya es suficiente, po. Con esto ustedes ya saben que tienen valor de esto y no es necesario calcular el valor de a. Aquí no es tan difícil tampoco. Entonces, solo dos. ¿Ya? Aquí me quedo medio enredado porque lo que hice fue tratar de buscar la relación de que esto relacionarlo con el A. Me di cuenta que no, pues, no se puede. O sea, se puede, pero me queda una incógnita. No me sirve. Ya. Ahí estamos entonces, pues. La respuesta es la B. Nadie la marcó. Fue muy difícil. ¿Qué les costó esta?
A mí me pasó que no la marqué y ahora como en la resolución, digamos, del test me salía como que la había marcado. Va, qué raro. Pero muy difícil, ¿qué opinan del test? Ahora que lo hicimos. Lo voy a pausar. Voy a detener la grabación ya a esta altura.